Leemos el Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículos del 1 al 5 y el 10. En cierta ocasión, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo: yo les aseguro a ustedes que si no cambian y no se hacen como los niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así pues, quien se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. Y el que recibe a un niño como este, a mí me recibe. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, pues yo les digo que sus ángeles en el cielo ven continuamente el rostro de mi Padre que está en el cielo. Hemos leído el Evangelio según San Mateo, que nos ha presentado recientemente los anuncios de la pasión de Jesús a sus discípulos. Después del primer anuncio, vino la resistencia de Pedro a que Jesús sufriera. Enseguida Jesús llevó a Santiago, a Pedro y a Juan a un monte alto donde se transfiguró. Bajaron de allí y Jesús liberó de un demonio que producía epilepsia, mudez y sordera a un jovencito, y luego volvió a anunciar la pasión. Pero San Mateo nos presenta a Jesús que llega a Cafarnaúm, y entonces se acercan a Pedro para preguntarle si pagaban el tributo del templo, y Pedro dijo que su maestro sí lo pagaba. Cuando llegó a su casa, Jesús hizo el comentario de quiénes son los que pagan el tributo, los hijos o los extranjeros, y Pedro respondió que los extranjeros. Jesús le dijo a Simón Pedro: para que no cometamos escándalo, ve y echa el anzuelo y el primer pez que hayas pescado, le abres la boca, dentro de ella vas a encontrar un estáter, que es una moneda para pagar los impuestos tuyos y míos, le dijo Jesús. Y así sucedió. Y entonces encontramos este pasaje que hoy hemos leído. Los discípulos se acercaron a Jesús. En este momento no se distingue claramente quiénes son estos discípulos ni cuántos son, pero es más de uno. Y vienen en calidad de discípulos a preguntarle al Maestro: ¿quién en el reino de los cielos es el más grande? Recientemente han visto que Jesús se ha llevado con él a Santiago, a Juan y a Simón. Y luego han visto que Jesús tiene una cierta preferencia o un relacionamiento más personal con Simón Pedro, al que incluso ha hecho que pague su tributo con el de Jesús. Pero el tema es que ellos ven que hay mucha popularidad de parte de Jesús. Más tarde van a seguir discutiendo los discípulos quién es el más grande de ellos, y esto va a provocar celos, sobre todo cuando la mamá de los hijos de Zebedeo, en el Evangelio de San Mateo, le pide a Jesús que sus dos hijos, cuando él esté en su reino, se sienten uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús va a ver que todavía en la última cena, según San Lucas, estarán discutiendo sobre quién es el mayor. Y por eso esta pregunta de quién es el más grande en el reino de los cielos amerita de parte del Maestro una buena respuesta. Y Jesús hace una acción simbólica. Estaba por allí un niño, él lo llamó, hizo que se pusiera en medio, delante de todos. Ellos lo estaban viendo y entonces les dijo: les aseguro que si ustedes no cambian, no se convierten, no vuelven a hacerse como los niños, no entrarán en el reino de los cielos. Pero no está respondiendo
quién es el más grande. Está haciendo entender la importancia y la grandeza de un niño necesaria para entrar al reino de los cielos. Hacerse como niño significa un cambio de la manera de pensar. Incluso los rabinos decían que quien empieza a creer en la ley es como un niño apenas nacido. De algún modo Jesús lo dijo a Nicodemo: es necesario que vuelvan a nacer del agua y del Espíritu para ver el reino de Dios. Es necesario nacer de nuevo de lo alto. Y aquí Jesús les dice qué es lo que realmente deben pensar, no en ser grandes, sino en las condiciones que se requieren para ingresar al reino de los cielos. Reino de los cielos significa, en primer lugar, el modo en que Dios reina, desde donde Él entendemos los seres humanos que habitan, porque es trascendente, porque está por encima de nosotros, pero también significa entrar a la presencia del mismo Dios. No se pronunciaba el nombre de Dios, se le daba vueltas diciendo por el nombre, por el cielo, o en este caso, el reino de los cielos. Jesús hace saber a los discípulos lo más importante, no es la grandeza. Lo que importa es entrar a la presencia de Dios, al lugar de donde Él reina, y esto se conseguirá no siendo grandes, sino convirtiéndose, cambiando su manera de pensar y actuar como niños. Niños en el sentido de que se confían a la voluntad del Padre, como los niños que se abandonan a la confianza de sus padres. Lo vimos en el caso de la hija de Jairo, el centurión que estaba preocupado por un pequeño o un jovencito, y lo vemos también con el padre del epiléptico recientemente. Jesús mismo, a la hora principal de entregarse, le pide al Padre que se haga tu voluntad, se confía y se abandona a la voluntad del Padre. Por eso les dice Jesús lo siguiente: así, quien se haga pequeño como un niño, ese en el reino de los cielos será el más grande. La grandeza en el reino de los cielos es la de un niño, hacerse pequeño. En realidad la traducción no está bien hecha, sino que el texto dice quien se haga humilde como un niño. La sencillez de un niño es la que les va a dar la grandeza ante la mirada del Padre que reina en el cielo. Y les dice Jesús que ellos deben procurar siempre recibir a los niños en el nombre de Jesús. Los niños no cuentan para los judíos de esa época. Los niños no eran considerados ni vivos ni muertos en los reglamentos, y para todos los efectos legales los niños eran considerados muertos, sin vida, sin importancia. Y Jesús les insiste que su grandeza está en eso, en no ser importantes, sino en saber recibir a los niños y atenderlos en el nombre de Jesús, para recibir en ellos a Jesús. Y luego viene una amonestación importantísima. Es cierto que saltamos 4 versículos para llegar al versículo 10 desde el 5, y le dice Jesús en la enseñanza a sus discípulos: cuidado con despreciar a uno de estos pequeños. ¿Por qué hay que evitarlo? Porque sus ángeles en el cielo ven continuamente el rostro de mi Padre que está en el cielo. Jesús nos está diciendo, y le dice directamente a los discípulos, que cada persona, aún los más pequeños, en este caso no se refiere precisamente a los niños, sino a la gente de poca importancia, el Padre les ha asignado un ángel que los cuida y que está permanentemente en la presencia de Dios. Y esto significa que hay ángeles que Dios ha asignado a cada persona
para que lo custodien, para que lo protejan, pero al mismo tiempo para que lo comuniquen con Dios y ante Dios ellos responden por los pequeños. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.